Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en esta sesión ordinaria del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Es para mí un privilegio tenerlos nuevamente en esta sesión virtual, y al día de hoy tenemos varios avisos. Bueno, tenemos por primera vez un oficio que nos llega de parte de Secretaría de Salud Jalisco para todos nosotros, para todos los colegiados, donde nos invita a insistir en la consideración de las mujeres casadas con puerperio como de riesgo para desarrollar por COVID, sobre todo aquellas como comorbilidad de diabetes, hipertensión, obesidad, temas respiratorios. Promover la responsabilidad, la corresponsabilidad de las mujeres en el cuidado del embarazo y la vigilancia de los signos y síntomas que busquen atención, mejor hablando de las mujeres embarazadas antes de los primeros datos de agravamiento de COVID-19 y comentar el riesgo de complicaciones y muerte de no recibir la atención oportuna y adecuada. Además de promover acciones que garanticen la atención hospitalaria segura tanto para las mujeres como las y los recién nacidos. Bueno, esta es una información que nos ha llegado del secretario de Salud, el doctor Fernando Peter Aranguren, en el cual se los leí textual. Y bueno, pues seguimos en época de contingencia, seguimos en época de pandemia, que nos ha unido por las condiciones, las visiones que se viven, bueno, en todo en el mundo. Quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros del colegio, para lo cual voy a compartir. Aquí está. Colado son Doctor José, al parecer perdimos a la doctora Lili por su conexión de internet. Si quiere usted continuar con la sesión, por favor. Doctor José. Doctor José Luis, ¿sí nos escucha? Es que yo creo que le bajó mucho su volumen y ya no nos escucha por eso. Sí. Sí, al parecer tienen problemas con su internet. Si le llama.
Doctora Lili, Ya ya me- regresó. Adelante, por favor. ¿En qué me quedé? Ya no supe en dónde me quedé. Ahora sí. Estaba con los avisos sobre la Secretaría de Salud. Bueno, estábamos... quiero ofrecerles una disculpa. Ahora sí no sé qué pasó con la conexión a internet, pero ya se restableció. Estaba dándoles el aviso por parte de Secretaría de Salud, el cual ya lo leí, pero en síntesis son retomar y promover las acciones para nuestras mujeres embarazadas en esta época de pandemia y contingencia. Además de que no si está dando gracias a los nuevos miembros colegiados, que son el doctor Jorge Bravo Rubio, el doctor Jesús Castillo Pacheco, el doctor Carlos Orlando Castellano Gómez, el doctor Juan Gabriel Justo Prieto, el doctor Ernesto Ledesma Hurtado, la doctora Giovanna Disset Martínez Zúñiga y la doctora Viridiana Ruesga Romo. Además de los reingresos, que son la doctora Alba Bodolín Rojos Contreras, Jorge Fernando Salazar Inclán, y los colegiados junior, que son la doctora Nadia Paola Macías Vera, la doctora Emily Mayra Ojeda Racciola, la doctora Mayra Alejandra Serrano Fraire, la doctora Nuria Elizabeth Vicente López. Y bueno, vamos a entrar a nuestra sesión, al tema académico, nuestra sesión ordinaria del día de hoy, en la cual tenemos el apoyo de Legal Center. En esta sesión la titulamos Atención médica a distancia, una nueva realidad en la ginecobstetricia. Antes de iniciar la sesión, me voy a permitir presentarles al doctor José Luis Flores Madrigal, que será el coordinador de esta sesión. Marco, ¿puedes aceptar al licenciado Abraham, por favor? Sí, ya está aceptado, doctora. Ok, bueno. Entonces, tenemos con nosotros, les repito el título de la sesión, Atención médica a distancia, una nueva realidad en ginecobstetricia. El coordinador de esta sesión es el doctor José Luis Flores, médico ginecólogo, médico nacional de Oriente, usado por la Universidad de Guadalajara. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Pero a veces que no me estoy viendo, ¿no? Y tiene un adiestramiento en fisiología obstétrica por el Hospital Civil Fray Antonio Calde. Tiene un diplomado en ultrasonido médico, avalado por la Dirección de Profesión del Estado de Jalisco. Tiene un diplomado en colposcopía y cirugía colposcópica en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es expresidente de este colegio, el Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, y es presidente de la Asociación Jalisciense de Colposcopía. Es expresidente del Colegio de Ultrasonidos del Estado de Jalisco, del Estado de Jalisco. Es perito autorizado en materias de obstetricia y ginecología por el Consejo de la Judicatura Federal y del Estado de Jalisco. Y actualmente, aquí está mal, pero se los digo de una vez, su director es el director del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, del OPD Servicio de Salud Jalisco. Gracias, doctor José Luis, por aceptar ser el coordinador de nuestra sesión el día de hoy. También tenemos al licenciado Abraham Dávila Rodríguez, quien es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, es director general del despacho de abogados Salomón Warner. Es especializado en el ramo de Derecho Médico y Derecho relacionado con los agronegocios, propietario de marcas, Medical Legal Center y Carto, profesor del curso posgrado de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro del Comité Médico Legal de la
Asociación Mexicana de Cirugía General, CESORMEX y AMPER. Entonces tenemos al licenciado Abraham, que será nuestro ponente, y también vamos a tener a la licenciada Fabiola González Rodríguez. Ella es parte del staff de Medical Legal Center y representante del expediente clínico electrónico VHS. Se va a presentar bueno, les diremos en su momento qué es lo que va a presentar la licenciada, pero es un adelanto de esto. Bueno, pues sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor José Luis, sin antes recordarles a todos los que están conectados con nosotros que por favor registren la asistencia. En esta transmisión, todos los que nos siguen por Facebook Live, ya al inicio, donde está la transmisión, ahí está un link donde es muy sencillo, solamente se le presiona y llenamos los campos. Pues creo que sin otro asunto, si escuchan algo, les sugiero revisar su email. Nuevamente, han visto, no se requiere que tengan cuenta de Facebook, que entren al enlace que se envía o a la página del colegio, ahí los puede redireccionar directamente a esta sesión. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Si existen preguntas, nos las pueden ir realizando en los comentarios de la transmisión de Facebook Live. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra, doctor José Luis Flores. Gracias, doctora Lili, gracias al Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco por invitarnos a participar en esta sesión. Y bueno, pues hoy estamos de lujo con esta sesión. Es una sesión de actualización muy importante. Vamos a tener una información que sin duda debe de considerarse de mucha actualidad, dado que esta pandemia de COVID-19 sin duda nos ha hecho cambiar, muchas cosas a cómo las veníamos desarrollando con anterioridad. Hoy ya aún los que estábamos más alejados de la tecnología, a fuerza de estar persistiendo en este tipo de pláticas y de forma de transmitir el conocimiento y de enlazarnos a través de esta vía, pues nos ha hecho que cambie nuestra forma de estarnos actualizando y de estar llevando a cabo nuestras sesiones clínicas. Obviamente tenemos a un invitado muy importante, amigo del colegio, el licenciado Abraham A. Dávila Rodríguez, a quien ya tuvo el gusto de presentar la doctora Lili, nuestra presidenta del colegio. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es de actualidad, sin duda, y su título es Atención médica a distancia, una nueva realidad en ginecobstetricia. Sin más preámbulo, dado que ya la presentación se hizo bastante amplia, vamos a ceder la palabra a nuestro profesor invitado, al licenciado Abraham A. Dávila Rodríguez. Licenciado, adelante, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Lili del Río y al doctor José Luis Flores, quienes han sido parte importante del desarrollo de la ginecobstetricia en Jalisco, con temas con los que me ha tocado estar con ellos de manera muy importante. Quiero felicitarlos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comenzar con este tema, que son las implicaciones legales de la telemedicina en la práctica médica. Quiero decirles que yo soy un apasionado de lo que hago. Tengo más de 20 años atendiendo casos de responsabilidades médicas. Es mi pasión. Y hoy en día veo que la naturaleza del acto médico es desde hace 20 años, que es una de las profesiones más humanas con las que me he encontrado, si no es con la más humana.
Y después de tantos años donde a un médico le enseñaron a que lo más importante era la salud de su paciente, restaurarla, recuperarla, hoy como nunca se encuentra con una grave disyuntiva. ¿Cómo atender a un paciente en un tema de una pandemia? Hoy en día, como nunca, al principio de la pandemia me decían los médicos y me hablaban, me decían, Abraham, ¿qué tengo que hacer? ¿Los atiendo? ¿No los atiendo? Toda mi vida me enseñaron a qué era lo más importante y ahora corro el riesgo que de hacerlos me contagie. Y no solamente me contagie yo, sino que pueda contagiar a mis seres queridos, que son a quienes me debo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, mi esposa, a mis hijos. Y entonces el profesional de la salud colapsó. Hubo muchos médicos que tuvieron que, siguen yendo a un tema de contención del estrés, el estrés hasta arriba, el no saber qué hacer, realmente provocó un problema serio en muchos profesionales de la salud. Otro de los temas que encontramos fue el tema de la declaración de emergencia sanitaria. El presidente de la República tenía las atribuciones para poder decretar una contingencia sanitaria. Sin embargo, dadas las consecuencias que podría tener el decretar la contingencia sanitaria, que era que hubiera, esto implicaba que laboralmente solamente se pudiera pagar un salario mínimo a los trabajadores, pues el riesgo era muy alto, porque podría haber rapiñas, generar un problema social, y entonces decretaron un estado de emergencia sanitaria. Y el primer decreto, uno de los primeros decretos que emitió el gobierno fue el 24 de marzo, donde establece cuáles son los grupos vulnerables de personas. Y aquí dice los adultos mayores de 65 años, después en el decreto del día 30 y 31 lo bajaron a 60 años, pero fíjense, muy importante lo que nos atañe a nosotros. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, con supresión del sistema inmunológico, todos ellos eran grupos vulnerables de personas a las cuales no les era permitido tener una actividad normal como hasta hoy. Y entre ellos están todas las obstétricas, o sea, una gran parte de la población que hoy en día los miembros de este colegio atienden. Entonces, era una situación todavía más importante. Hoy en día, vamos a ver cuál era la consulta más frecuente de nuestros médicos en estos días. La primera, me decían, Abraham, ¿puedo realizar hoy cirugías o no puedo realizar hoy cirugías? Eso me decían. Y entonces recuerdo que entró una sesión de ortopedia, 1,200 ortopedistas, y el punto era definir eran a nivel nacional, qué procedimientos se iban a realizar con la pandemia y cuáles no. Y entró el de columna y dijo cuáles sí, cuáles no, el de artroscopía, cuáles sí, cuáles no, el de brazo, cuáles sí, cuáles no, iban a hacer un consenso nacional. Y cuando llega el de trauma dice, a ver, yo tengo regularmente cuando tengo una pierna de un accidente, tengo que hacer una reconstrucción y esta reconstrucción me lleva 12 horas de quirófano y unos 2 meses de hospitalización. Entonces, sometería un riesgo a este paciente y para no hacerle mejor, vamos a amputarle las piernas. Y estaban ya a punto de decidir que ese iba a ser el criterio. Cuando llega conmigo, les digo, a ver, espérenme, si yo soy el paciente, a mí no me corten la pierna, porque yo no quiero eso. Esto es, no podríamos decir y catalogar qué casos sí, cuáles no podemos realizar en cirugías en esta pandemia, sino quien lo determinará será el riesgo-beneficio. Esto es, si el riesgo de contagio es mayor que el beneficio, no realizo la cirugía. Pero si el riesgo, si el procedimiento es de más importancia que el riesgo, por supuesto que debo de realizarla. Luego entonces, el tema esencial es la conveniencia en cada caso particular. No podríamos acumular y establecer que todos los pacientes son iguales por grupos de cirugía, es decir, estas las hago, estas no, sino todo dependerá de cada paciente. Y el otro tema, que es el motivo, gran parte de esta plática, es me decían, oye, Abraham, ¿y cómo puedo realizar consultas privadas hoy? Si mi paciente requiere exploración física y luego me meto en un problema legal, y me meto en un problema legal
porque no hay una regulación. ¿Cómo voy a dar mi receta? Si digo que es consulta a distancia, pues me van a meter a la cárcel. Yo requiero exploración física, etcétera. Y bueno, se vino otro tema. Yo quiero comentarles que es el motivo de la plática, cuál es la situación particular de las consultas. Hoy particularmente yo les hacía un planteamiento. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un tema de un absceso dental? Y no es una urgencia, porque no va a perder la vida ni un órgano ni una función ni requiere atención inmediata, pero es un tema que no puede estar así 6 meses, que es lo que va a durar la pandemia, o quizá más. Luego, entonces, por supuesto que son casos donde sí está permitido realizar este tipo de atenciones médicas. Hoy en día ya no hay ninguna restricción para poder realizar este tipo de consultas. Sin embargo, el riesgo de contagio todavía permanece. Luego, entonces, desde mi punto de vista, en mi opinión, a pesar de que no está regulada las consultas en línea, hoy en día entramos en un tema de ponderación de derechos. Ponderación de derechos es cuando hay dos criterios contendientes, uno que dice una cosa y otro que dice otra, y que pudieran ser contradictorios. ¿Ustedes cuál creen que tendríamos que hacerle caso? Pues tendríamos que ver cuál protege un derecho más importante. O sea, a pesar de que existan contradicciones, ¿cuál protege un derecho más importante? Luego, entonces, por un lado tengo el tema de que no, en la consulta médica no puedo llamar la consulta médica online porque no hay una regulación, pero por otro lado, ¿qué derecho protejo al realizar una consulta en línea? Pues protege un derecho muy importante, que es el derecho a la salud. Esto es, protejo que mi paciente no se infecte, ni yo me infecte, ni mi grupo de personas se afecte, ni su acompañante se infecte. Luego, entonces, hoy en día, al menos mientras esté la pandemia, existe una ponderación de derechos en donde, a pesar de que la consulta online no está regulada, me permita, bajo este criterio, establecer que la ponderación del derecho es mucho más importante. Me encuentro también por el tema de la exploración física. Y me dirán muchos médicos, oye, Abraham, ves que hay casos que requieren forzosamente exploración física. Yo estoy convencido de esos. Todos los casos que requieren exploración física es criterio médico establecer que hay que llevarse a cabo la consulta de manera física. Sin embargo, sí existen procedimientos o consultas médicas que podrán llevarse a cabo de control sin consulta física, sino en línea. Y esto, ¿cómo lo determino? Es completamente criterio médico de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso. Pero muy importante, de acuerdo al mayor beneficio al paciente, no al mayor beneficio de mi agenda. Porque sí podremos encontrar quien diga, bueno, pues es que para mí es más fácil hacerlo en línea. Bueno, la decisión de hacerlo o no dependerá del mayor beneficio del paciente. Yo les pongo el caso, por ejemplo, de los crónico-degenerativos, aquellos pacientes con diabetes, hipertensión, etcétera, a los cuales cada mes les piden que vayan al hospital a la consulta para darles nuevamente su medicamento. ¿Cómo puedo exponer a un grupo vulnerable de personas a que vaya con una consulta con un grave riesgo que representa contagiarse? Eso es completamente inadecuado. Luego, entonces, es donde viene este tipo de herramientas que han venido definitivamente generando un auxiliar importante en la práctica de la medicina. ¿Qué es telemedicina? ¿Qué es consulta online? Y aquí nos confundimos. La telemedicina se generó con un objetivo. ¿Se acuerdan cuando todavía hay pacientes que viven en lugares inaccesibles por el lugar donde viven, en sierras, etcétera? Entonces no podían acceder a una consulta de especialidad. Luego, entonces, se generó la telemedicina en donde podían interconsultar a un médico especialista, pero con una característica: siempre había un médico ahí con el paciente, o al médico, o al menos el del servicio social, que era el que tomaba la decisión. Por lo tanto, sí había exploración física. Entonces, eso es telemedicina. Consulta online no es eso. Consulta online es la consulta en videoconferencia. Luego, entonces, distinguir qué es telemedicina y qué es consulta online y qué es telesalud. Telesalud engloba
todos aquellos servicios. Y a pesar de que digan que no existió regulación, en el 2015 hubo un proyecto de decreto de norma oficial mexicana para regular esta atención médica a distancia. ¿Y qué creen que pasó? Pues sucede que la gran parte de los médicos dijeron, no lo necesitamos. En el 2015 ya estaba empezaba a regularse este tema. Y fue en el 2018, cuando se canceló, dijeron, no es necesaria. No es necesaria esta regulación, no es lo que necesitamos. ¿Y cómo es posible cuando ahora es cuando más lo requerimos? Sí creo que este tema se va a regular. O sea, no me queda la menor duda que el tema de las consultas online se va a regular ya, o sea, ya. Sin embargo, no creo que esté en una norma oficial mexicana. Desde mi punto de vista, deberá regularse en la Ley General de Salud o en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, no en una norma oficial mexicana, pero es un tema que no tiene vuelta de hoja. Un tema importante que debe tener nuestro sistema de consulta online en caso de que lo requiramos es, número uno, hoy en día las plataformas que tenemos que son, pues son plataformas de videoconferencia, pero no están sentadas en una plataforma de expediente clínico. Lo que hoy necesitamos es un expediente clínico con videoconferencia para que pueda quedar registrado un récord médico. O sea, mientras no use mi récord médico, pues de nada me sirve mi teleconferencia porque entonces no queda registro de la atención médica, entonces sí me tenga un tema legal. Y tiene que cumplir con los requisitos de la norma oficial mexicana 024, que contempla los sistemas de información de registro electrónico. Les voy a platicar cuál es la idea de esta norma, que a mí se me hace maravillosa. Ocurre que cada vez que voy a un hospital, me abre un expediente clínico. Voy al hospital San Javier, me abre un expediente clínico. Voy en un mes y me vuelven a abrir un expediente clínico. Y me abren uno de cuantas veces vaya. Eso no debería de ser. El objetivo es de que un paciente nazca y muera con un solo expediente clínico en donde quiera que esté. Y para eso se hizo esta norma. ¿Qué objeto tiene? Que si yo soy hoy derechohabiente del IMSS, y el día de mañana del ISSSTE, y el día de mañana de los servicios de salud, o de una aseguradora, o de un hospital privado, cualquiera que sea mi sistema de expediente, pueda compartir la información. Y entonces garantizará, como dice la diapositiva, la interoperabilidad e intercambio de información, para que de esa forma yo pueda nacer y morir con un solo expediente clínico, que es mi objetivo. Que solamente tenga un solo expediente clínico y el médico al que le dé autorización pueda entrar a mi registro médico de todo lo que me hicieron. ¿Qué otra cosa es importante que tenga mi herramienta hoy en día? Un aviso de privacidad, donde yo le pueda decir al paciente qué fin le voy a dar a sus datos. Sobre todo, que manejamos datos personales sensibles. Esto es, no solamente sus datos generales, sino manejo preferencias sexuales, manejo información médica, malignidades, etcétera, BPHs, o sea, información que de salir de un médico podría tener graves consecuencias para ese paciente. Por eso es importante que cumpla con este requisito. Y por supuesto, la carta de consentimiento informado de entrada de que él acepta que esta relación con motivo de esta pandemia será online. Yo quiero comentarles que hubo un laboratorio farmacéutico que hizo una encuesta con el 100% de sus médicos, 14,000 médicos. El 30% estaba ya utilizando o pensando utilizar una plataforma. El 40% ya lo tenía decidido. Y solamente el 30% no lo había pensado. Con esto quiero decirles que el 70% de las consultas privadas en México ya en poco tiempo van a utilizar este tipo de herramientas tecnológicas. Eso, por supuesto, encuentro miedo. Miedo del médico de decir, a ver, yo nunca he usado una computadora o no para esos efectos y hoy en día me encuentro con este reto. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Me quedo así como estoy? Bueno, yo quiero comentarles que hoy, como nunca, es el momento de adquirir nuevas habilidades. Así como hoy estamos en Zoom y antes nadie usaba Zoom, de los de aquí yo estoy seguro que ni yo ni la gran mayoría lo usamos, pues hoy no nos va a quedar de otra. Pero tenemos que hacerlo, porque va a pasar que alguien más lo haga y ya todo el mundo lo haga. Hoy tuvimos una plática con una persona que se dedica al marketing digital, y él comentaba que particularmente de los pacientes de 18 a 25 años, todos
todos es el gran mercado de estas tecnologías. Y entonces, pues sus pacientes obstétricas cada día más van a utilizar estas herramientas. O sea, es su mercado. Si me dicen, oye, es que yo soy geriatra, pues seguramente podrán pasar esta pandemia así. Pero de ahora en adelante, o sea, no va a quedar de otra. Y entonces tenemos que adquirir estas nuevas habilidades. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como médicos ginecobstetras para hacerlo? Hoy en día es un tema que vamos a compartir con ustedes, pero además es algo que tenemos que generar, quizás un curso de cómo utilizar estas herramientas, porque es nuestro objetivo como colegio facilitarles las situaciones que hoy en día se requieren. Otro de los temas, ¿cuáles son los principales inconvenientes que me hacen? Primero me dicen, es que como no está regulado me van a presentar una demanda, porque estoy haciendo las consultas online. Falso. Hoy en día, mientras esté la pandemia, entrará la ponderación de derechos, que es más importante protegernos como pacientes y como médicos. De hecho, acabamos de elaborar un artículo que vamos a publicar con esta situación para que quede incluso debidamente documentado. El pago de honorarios, me dicen, oye, Abraham, es que si yo hago la consulta por WhatsApp o por Face o el otro, pues sucede que el paciente no valora mi consulta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, mi sugerencia es que lo hagamos a través de una plataforma como las que les va a platicar Fabiola, en donde, ¿quieres hacer una consulta? Muy bien, mira, ahí te va el link. En este link haz reserva tu consulta. Con eso yo ya no le estoy cobrando como médico, sino él, para hacer la cita, tiene que entrar al sistema y pagar. Y entonces yo no me veo ni cobrón, ni me veo mal. Más bien le estoy diciendo, sí, la consulta a través de la plataforma. Y eso me facilita el pago de honorarios, no que el paciente no valore ese tema. El otro, el registro de la atención médica. Tenemos que registrar la atención médica. No solamente, ¿qué pasa hoy en día? Utilizo un WhatsApp, utilizo una plataforma de Zoom, pero no lo registro. Entonces no hay atención médica, la tengo que registrar en una plataforma de expediente clínico. El otro tema muy importante, capacitarme para el uso de estas herramientas. Y bueno, un tema muy importante que es la exploración física. Esta herramienta no es para todas las consultas, solamente para aquellas de seguimiento. Las que requieran forzosamente ultrasonido, etcétera, pues requiere exploración física. ¿Qué beneficios puedo tener? Pues menor costo. En la medida que yo tenga este tipo de consultas, puedo prescindir de consultorio, puedo prescindir todos los gastos que implica la operación de consultorio, el uso de agua, secretaria, etcétera. La asistente me puede ayudar en otras cosas, gastos operativos, etcétera. Mayor cobertura. Hoy con esto podía atender pacientes o asesorar pacientes, dar consultas de cualquier parte del mundo. O sea, ahorita, ¿cuáles son los que tenemos? Los que están alrededor de mi consultorio. Hoy puedo acceder a cualquiera, al que está en Bugambilas, el que está en Tlaquepaque, el que está en otro estado, el que está en Argentina. Se amplía poderosamente mi base de datos de clientes. Pero depende de usted que haga una buena estrategia. Si no, pues ahí van a estar y alguien más lo va a hacer. A mí me sería padrísimo que el Colegio de Jalisco pudiéramos hacer una estrategia digital para llegar a más pacientes y creo que podría ser muy, muy interesante. Siempre la medicina y la tecnología va mucho más adelante que las leyes. Las leyes siempre se quedan atrás. Y por eso, desde mi punto de vista, el principal reto lo tiene el Congreso de la Unión y el Congreso de los Estados. Esto es, ellos tienen que legislar hoy el tema de las consultas online. Hoy en día, fíjense cuántos congresos médicos se cancelaron. Y esos congresos, ahí que se hacían las asambleas, no hay asambleas porque la ley no contempla asambleas virtuales, solamente físicas. Luego entonces requerimos una regulación que permita las asambleas virtuales. El tema del home office. Toda la gente está haciendo home office, pero no están debidamente reguladas, tienen que regularse. O sea, todo lo que sea virtual, los juicios virtuales, hoy en día vamos a tener que hacer juicios virtuales, o sea, no queda otra. Y bueno, considero que el principal reto lo tiene hoy en día el Congreso de la Unión de regular todo lo que está sin regular, entre ellos las consultas online. Mi conclusión, antes de yo le voy a pasar quiero decirles que en la vida
no sobrevive en las situaciones difíciles ni el hombre más fuerte ni el más rápido. Sobrevive aquel que tiene la capacidad de acoplarse a esos cambios, el que tiene quien se adapta a las nuevas necesidades. Y hoy en día es tiempo de adaptarnos. Quien no se adapta a esta nueva situación, que aún así ya existiendo la vacuna, etcétera, hay cosas que se van a querer, y una de ellas sin duda es la consulta online. Y solamente aquellos que se adapten a estas nuevas circunstancias son los que van a sobrevivir. Para mí es un gusto poderles decir que llevemos a cabo un programa de capacitación. Esta primicia que ustedes van a recibir es el lanzamiento de una herramienta que nos gustaría que pudiéramos trabajar y convivir con ella, y que fuera el Colegio de Jalisco de Ginecobstetricia, por ejemplo, el primero en adoptar una herramienta de esta naturaleza, porque es ir siempre a la vanguardia. Dígame cuántos colegios de ginecobstetricia pueden decir que tienen esto. Nadie. Y algún día lo van a hacer, o a lo mejor en un año, en 2 años, pero los primeros siempre aquí. Entonces a mí me gustaría que Fabi nos hiciera una demostración de cómo funciona esta herramienta. Fabi, ¿cómo ves? ¿Nos echa la mano? Estás muteada, Fabi. Hola, buenas noches a todos. Con todo gusto te voy a hacer una presentación de lo que es nuestra plataforma. A ver, que compartir la pantalla. Hola a todos. Lo que le comentaba la doctora Lili, les vamos a presentar el día de hoy lo que es nuestro expediente clínico VHS Plus, que es una variable de lo que ya algunos ya conocen del expediente clínico electrónico, pero este expediente tiene una principal característica, que es lo de la asesoría virtual, que es la que les comentaba el licenciado Abraham. ¿Y qué nos sirve para esto? Primero, para ver al paciente a distancia. Segundo, verlo el sistema de cobro y darle un seguimiento y un registro tal cual a nuestra asistencia médica con el paciente. ¿Presento? Esta es nuestra plataforma, el expediente clínico electrónico Virtual Hospital System. Este es el de ginecología. Viene información general como la agenda, el aviso de privacidad, interconsultas. Nosotros seleccionamos a un paciente, pero previamente para hacerlo de la cita, en datos de consulta, nos marca qué horarios tenemos libres y cuáles no para que nuestro paciente genere la cita. Yo aquí habilito las citas que voy a tener. El costo de consulta lo puedo modificar dependiendo los requerimientos. Modifico. Vamos a inicio. Selecciono mi paciente y ya nos abre los módulos de trabajo, como son la historia clínica pediátrica en caso que revisemos un menor, cartas de consentimiento específico, que en ginecología vienen varias cartas, principalmente las que ustedes manejan en el área. Pero yo ya quiero hacer la cita con el paciente. Tenemos nuestra videoagenda en la cual yo puedo ver cuántas citas tengo registradas. En este momento vamos a hacer una cita. Vamos a poner. De acuerdo al horario que ya tenía. Los datos del médico, aquí ya vienen cargados previamente, así como del paciente. Aquí habilité todos los horarios. Inicio. Y esta plataforma principalmente, como es un sistema vía web, ustedes pueden ingresar de cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea Windows, Mac, lo que ustedes manejen con conexión a internet. Ahorita vamos a poner 9:30. Aquí ya tengo el nombre de mi paciente, el horario. En este caso vamos a hacer una prueba con el licenciado Abraham. Él va a ser nuestro paciente. El teléfono es 333. Me comí 3, perdón. Y que en este caso es una prueba, pero ya cuando tenemos cargados los datos del paciente nos va a jalar directamente desde la plataforma. Ahora ya quiero hacer la videollamada. Ya tenemos el enlace. Faltó comentarles previamente cuando el paciente solicita la cita, ahí mismo le da el enlace el motor de pago, puede ser tarjeta de crédito, débito o transferencia, lo cual a ustedes como médico les va a llegar la notificación de que ya está la cita pagada y la factura correspondiente se le aplicaría a partir de nosotros. Ustedes ya quedan limpiamente, ya como dicen,
¿Sabes qué, Angélica? Ya tienes, ¿quieres una cita? Por favor, entra al siguiente link, solicita tu cita y con todo gusto, el día que la generes, hacemos lo de la asistencia virtual, asesoría virtual. Entonces, ustedes ya tienen garantizado lo que es el pago, ya tienen garantizado la información del paciente previo. Si es un paciente que ya es recurrente con ustedes, ya van a tener una ID de acceso a la plataforma. Ustedes se lo van a proporcionar al paciente. Si es paciente nuevo, ahí le da opción para que cargue sus datos y ya vea la información de ustedes. En este caso vamos a hacerlo del enlace. Se le envía un WhatsApp al paciente. Esta es la página. Yo como médico le voy a mandar un WhatsApp al paciente. Aquí me aperturaría, ese es porque estamos en la computadora, pero si también en el celular lo podemos hacer, ahí vemos la información. Ya cuando tenemos al paciente, ya para mandarle el link, en este caso aquí ya lo tenemos. Pego el link, lo envío, y el licenciado te va a entrar. Y así es como vamos a hacer la conferencia con nuestro paciente. Y enviándole el link, habilitamos ya sea el micrófono o lo que es la cámara, ya vemos al paciente. Aquí en este caso ya estoy conectada con el licenciado Abraham. Aquí se ve la pantalla. Y así es como haríamos ya nuestra asesoría virtual con el paciente. Ya platicamos, ya vemos qué es lo que tiene, se les recomendaciones previas. Si antes, por favor, se toma la temperatura, ver otras indicaciones adicionales y lo puede ver con el paciente. Como pueden ver, aquí ya estamos conectados. En este caso yo entré como el médico y le mandé el link al licenciado Abraham como paciente. Así es una plataforma, no lo mismo, porque el paciente ve, es un WhatsApp, o sea, ¿por qué me cobra? ¿Por qué? Porque es el tiempo de ustedes, es una asesoría y en un problema legal, una cuestión legal, el WhatsApp y todas esas implicaciones son válidas para poner una reclamación, una queja o alguna querella contra ustedes. Entonces, si ya lo van a hacer, pues hacerlo por una plataforma como la que les estamos ofreciendo, que además les va a permitir tener el acceso a la información al momento, ver al paciente y que el paciente también se sienta con una tranquilidad y además de que al paciente le va a generar la factura para hacer su declaración, igual es la misma el recibo de honorarios que ustedes manejarían para que el paciente pueda hacer sus cuestiones fiscales. Entonces aquí colgamos ya con nuestro paciente, salimos, ya regreso a hacer mi nota clínica, checo si voy a cambiar algún horario, regreso al expediente clínico. ¿Y qué fue lo que le vi? Bueno, a lo mejor una nota de consulta, aquí la agrego, veo las pasadas si hay algo adicional. Regreso si quiero agregar alguna información, a lo mejor que me mandó una radiografía, me la mandó por correo, pues aquí ya la subo. Si voy a generar una receta, el expediente cuenta con el catálogo, el CI10, que es el del catálogo internacional de enfermedades, así como con el CIE9, que es el de procedimientos, pero adicional cuenta con un catálogo de medicamentos. Aquí yo genero el medicamento, aquí busco la opción del medicamento y la receta ya sea que se la mande al paciente por correo electrónico, principalmente por las recetas que son OTC, que no son controladas, igual se las mandamos al médico. Pero aparte este sistema va a tener un enlace con lo que es, para que ustedes puedan generar lo que es la receta controlada con un código de barras, que viene ya el enlace a lo que es a la página de Cenitec para que ustedes lo puedan checar y puedan descargar, o igual decirle al paciente, bueno, más pasa por la receta, ¿no? En caso de que le quieran un medicamento controlado. Asimismo, cuenta con un catálogo de estudios en caso de que le quieran mandar a hacer un estudio al paciente y el paciente se los puede mandar previamente y programar su próxima cita. Dentro de la receta viene una receta formato libre, no me quiero entretener, solamente lo voy a dar paracetamol. Bueno, aquí yo solamente pongo el medicamento y ya solamente así mandaría la receta al paciente. Cabe decir que la receta ya vendría con su firma y sus datos de ustedes como médicos. La historia clínica vulvar en caso que quisieran ya validar, porque este expediente le sirve tanto a la consulta física como a la consulta o a la asesoría virtual, que en este caso le estamos denominando. Y si quiero ver alguna información adicional, como el expediente clínico, lo puedo descargar y ver toda la información que tengo de mi paciente. Si quiero imprimir algo adicional y si ya quiero ver la agenda, puedo modificar, aquí mismo puedo hacerlo.
Y la ventaja del sistema, como les comentaba, que es muy amigable, pueden entrar de cualquier parte del mundo que se encuentren, pueden ver a su paciente, pueden ver toda la información adicional que requieran de su paciente, pueden modificar sus horarios y esta misma agenda pues también tienes la clave de su asistente que los ayuda para que vean las agendas que sea tanto para la visita física como la asesoría virtual. Y al final del día, al final del mes, ya ustedes ya checan cuántos médicos, cuántos pacientes tuvieron, cuántos fueron por vía virtual o cuántos fueron por lo que es en exploración física. También cuenta con un control de usuarios, porque este expediente también ustedes pueden agregar. Oye, trabajo, además, es anestesiólogo, tengo 2 ginecólogos que están conmigo, se puede manejar lo que es una suite en el que yo soy el administrador y tengo 2 médicos adicionales que cada uno tendrá su historia o su nota dentro del expediente. Además que puedo estar modificando los datos que requiera de mi plataforma y de las historias clínicas que yo requiera. Además puedo agregar mi logotipo, los datos de información del paciente y es muy fácil de utilizarlo, así como también muy amigable con las plataformas que manejamos actualmente. Y bueno, lo principal, que también lo mencionaba, aquí lo puede manejar la estadística, tanto de las consultas físicas como las consultas virtuales, si necesita el paciente una interconsulta. Y por ejemplo, ahorita tenemos un ginecólogo, pero a lo mejor ocupa una atención de un médico de especialidad materno-fetal, aquí lo puedo derivar siempre y cuando esté dentro del expediente clínico el paciente. Nuestro aviso de privacidad que debe llevar y cuando anexa el paciente para el pago al aceptar términos y condiciones, él está aceptando lo que es la valoración de la asesoría virtual, que es principalmente nuestro expediente clínico electrónico. Además, cuando agregamos lo que es al paciente la información de su diagnóstico, contamos también el sistema con las guías clínicas CENETEC, la cual nos da una referencia rápida o una referencia corta de lo que es la información. Y pues prácticamente esto es el expediente clínico, que es la premisa que le estamos dando aquí al Colegio de Ginecología, porque de hecho nadie más ha visto este expediente con esta variable de lo que es la videoagenda. Y bueno, aquí lo que más puedo comentar es que es la mejor ahorita experiencia en atención médica a distancia que pueden tener con sus pacientes, en donde tienen varios beneficios que les comentaba anteriormente. Entonces, si tienen alguna duda, algo adicional, con todo gusto estoy al pendiente de sus requerimientos. Si a alguien le interesa conocerlo en lo particular, lo podemos ver y pues con todo gusto estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Gracias, doctor José Luis. Gracias, doctora Lili. No sé si hay preguntas de los asistentes. Voy a hablar. Bueno, quiero felicitarlos por esta excelente exposición, doctor, licenciado, y licenciada Fabi, que bueno, o sea, agradable es recibir estas tecnologías, que pues es con lo que vamos a estar trabajando. Entonces le voy a ceder nuevamente la palabra al doctor Flores Madrigal para que nos ayude con la discusión. No hay preguntas, voy a revisar si hay alguna pregunta. Sí, gracias, Abraham y Fabi, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo creo que siempre la duda que tenemos los médicos es saber es decir, siempre existe incertidumbre de brindar una atención médica a través de los medios digitales porque realmente no tenemos la información ni la base legal para sustentar que lo que estamos haciendo no nos lleva a incurrir en alguna situación que nos puede llevar a un problema. Como todos sabemos, muchos pacientes nos consultan y le dan seguimiento a través de su consulta. En muchas ocasiones, inclusive nos mandan resultados de laboratorio por una vía, por el WhatsApp o por correo electrónico. Nos piden que hagamos un análisis de sus estudios
y que le resolvamos qué es lo que les está pasando. E inclusive nos solicitan que les mandes una recomendación médica o recomendación o una receta inclusive. Y ante esa situación, muchos de nosotros nos encontramos ante una disyuntiva. La disyuntiva de efectivamente brindarle el apoyo a la paciente o no brindárselo por el riesgo que hay de que incurras en algún problema médico legal. Entonces, siempre el tener este tipo de orientación o el tener este tipo de información nos lleva a tener la base legal para poder nosotros poder prestar nuestra atención médica a distancia. En nuestra especialidad, obviamente, existen muchas limitaciones. En el área de obstetricia, pues no se puede hacer una auscultación del producto ni una monitorización a distancia. Sin embargo, hay muchas áreas que sí podemos hacer seguimiento, sobre todo, por ejemplo, en el área de ginecología, hacer seguimiento médico con una consulta a distancia, creo que es aceptable y más en estas etapas de pandemia. La pregunta que todos nos hacemos, Abraham, es ¿qué tanta consecuencia médico-legal pudiera tener el poder nosotros dar una consulta a distancia, efectivamente, y no tener el soporte adecuado en ese momento para poder nosotros responder ante un efecto secundario de las indicaciones que dimos o ante un efecto secundario del medicamento que estamos indicando a través de un medio electrónico? Yo he visto que algunos compañeros, ya lo he visto, que emiten una receta, le toman una fotografía, la escanean, la mandan ya firmada a través de los medios electrónicos, pero esto realmente nos deja indefensos, ¿no? Realmente no sabemos qué va a pasar y qué uso se le pueda dar. Quisiera que nos dieras un poquito más orientación. Claro que sí. De esto ahora. Doctor José Luis, te lo dijo muy claro. Yo quiero comentarles que de hecho tengo una plática que habla del uso de la tecnología en la atención médica. Y dice exactamente eso. Dice, a ver, ¿cómo que haces una consulta por WhatsApp? ¿Cómo que haces esto si no está regulado el riesgo, una reacción adversa, etcétera? Y yo tengo esa plática. Y siempre he dicho que hasta antes de la pandemia, que esto no se podría justificar. Hoy en día tenemos una situación especial. Y entonces, ahorita comentábamos que dependerá de criterio médico si es necesaria la exploración física o no. Pero hoy en día en ponderación de derechos, porque hay dos derechos contradictorios, por una parte que no está regulado y por otra parte que deba de dar la atención médica, y si la puedo dar justificando riesgo-beneficio, sin arriesgar a que el paciente vaya a un hospital o a un consultorio y que yo también pueda evitar ese riesgo, entonces está justificado hacerlo en esa ponderación de derechos a criterio médico y solamente durante la pandemia. Levantándose el tema de la pandemia, no habría justificación de hacerlo a no ser que estuviera regulado. Entonces, es utilizarla a criterio y comentamos, muy importante, que sea en beneficio del paciente, no en mi beneficio de agenda. Que veamos que sea lo mejor para él. Y poníamos el caso de los diabéticos que se arriesgaban, por ejemplo. Entonces, si tengo una paciente, no sé, con un cáncer cervicouterino, un tema así, digo, oye, o a lo mejor el riesgo es mucho para lo que el seguimiento que lo voy a hacer, me aviento la consulta en línea, pero eso es absolutamente de criterio médico. Y podemos justificar la legalidad durante la emergencia. Muy bien, gracias, Abraham. Sin duda es bastante, o sea, nos da un soporte para poder nosotros brindar la atención. Sobre todo me refiero a aquellas pacientes que por alguna razón, porque se ha dado en la práctica, muchos pacientes primero no quieren ir a consulta precisamente por el riesgo que tienen de exponerse a infectarse. Segundo, los lineamientos en la cuestión de obstetricia nos obligan en la paciente embarazada a espaciar más. La paciente embarazada de bajo riesgo, de riesgo habitual, nos obliga ese lineamiento a espaciar más el tiempo de consultas. Eso tentativamente puede llevar a mayores, bueno, no tentativamente, en la práctica
quienes hemos visto que espaciar el número de consultas, aunque sea por un lineamiento, nos lleva evidentemente a mayor número de complicaciones. Entonces, el poner en práctica este tipo de atención, sin duda, nos llevaría a tener un contacto, un mejor contacto con nuestras pacientes y un mejor control del embarazo. Es en la práctica como a mí se me ocurre que lo podemos aplicar. Bien, Abraham, no sé si del público hubiese alguna otra pregunta. Voy a darle la voz a la doctora Lili, quien está manejando la cuestión de las preguntas. Gracias, doctor Solís. ¿Quiere silenciar su micrófono, doctor? Por favor. Bueno, para el licenciado Abraham, acá, como hace rato me pasó a mí. Pues este es el comentario que dice Graciela Díaz Arroyo, licenciado. No escuché la pregunta. ¿Qué se hace cuando la red se cae o se va la luz? Bueno, pues evidentemente no hay consulta y no podría proporcionar una consulta a distancia, obviamente. Digo, no hay forma de poder hacer, nadie está obligado a lo imposible, no me pueden obligar a generar una consulta a distancia de esa forma. Y además las consultas a distancia no son ni de urgencia, ni son consultas graves, ni que requieran exploración física, entonces no debe tener una trascendencia. Sí. Dice aquí, bueno, comentarios de felicidades para el licenciado. Marta Navadía nos comenta si pueden enviar algún correo para más información sobre el expediente e igualmente Marta Navadía pregunta o escribe aquí en entonces no hay ningún sustento legal ni siquiera. No escuché la pregunta completa, pero más que escuché como que si no hay ningún sustento legal para el uso de la plataforma. Así es, esa es el Bueno, sí hay un sustento legal solamente durante la pandemia. Antes de la pandemia no podría justificar ese tipo de consultas. Durante la emergencia, por el tiempo que dure la emergencia, hasta que se levante la emergencia, sí se justifica. Cuando regresemos, se levante la emergencia, solamente podríamos hacerlo si está regulado. Ya no lo volveríamos a usar. Pero esto no sabemos si va a durar 6 meses, 1 año. Y entonces durante ese mes, 1 año o los 2 años que dure, podríamos usar estas herramientas tecnológicas. Y por supuesto, pasando la pandemia, se va a regular. Bueno, pues nos quedó muy claro, pero le voy a dar la palabra. Nos quedó muy claro, pero le voy a dar la palabra. Doctor José, su micrófono, por favor. Doctor José Luis, no lo escuchamos, está muteado. Ok, perdón, sí, claro. Son los gajes del acostumbrarse a utilizar la nueva tecnología. Bien, sin duda alguna, les comentaba yo ya redundante, tratando de dar mayor énfasis a la última parte de la plática y sobre todo dándole la importancia que se merece al uso correcto del expediente clínico, ya que es el principal talón de Aquiles en los problemas médico-legales, hacer énfasis en que la plataforma o el expediente que ustedes están presentando, cualquier expediente clínico debe de ser elaborado correctamente, es la verdad. Pero si tenemos una herramienta actualizada y que vaya de acuerdo a la norma oficial mexicana, obviamente esto nos facilita mucho
el llevar de la mano la información de la paciente y el tenerla actualizada. Eso es solo un comentario. Obviamente, yo me refiero pues a cualquier expediente actualizado. El que ustedes presentan es excelente, obviamente es una buena opción. Qué bueno que se está adaptando a este tiempo moderno, a esta actualización, y eso es bueno, que exista pues gente preocupada por llevarnos de la mano en las actualizaciones que está habiendo. Entonces, invitarlos a todos los compañeros que en los casos en los que nos ha tocado intervenir, realmente el talón de Aquiles de los problemas médico-legales viene siendo, número uno, la relación médico-paciente, tratar de llevarla de forma adecuada, y número dos, las fallas que muchas veces encontramos en los expedientes clínicos, que son los que pueden muchas veces determinar hacia dónde se va a llevar la resolución de ese caso. Entonces, muchas gracias por la aportación y la información de estas novedades, de estas innovaciones que se está haciendo en este sistema de registro electrónico de los datos de nuestros pacientes, Abraham. Solo no habiendo más preguntas de parte de los asistentes a la reunión, Abraham y Fabi, agradecerles su valiosa participación como siempre. Sé que tienes toda una vida dedicada a esto, que participas activamente en muchos colegios, y sé que en lo personal pues eres una excelente persona. Por lo mismo, agradecerte tu valiosa participación, tu desinteresada participación en esta sesión, y obviamente no decirte adiós, extenderte la invitación para que más adelante puedas participar con las pláticas que el colegio organiza en beneficio de la orientación para prevenir precisamente para mejorar la relación médico-paciente y para prevenir los conflictos médicos legales. Muchas gracias. ¿Sabe que le agradeció la palabra ya? Sí, sabe que le agradecido soy yo con usted, con la doctora Lili, con el colegio de Jalisco. Usted sabe todas las que hemos peleado juntos. Entonces, muy agradecido de todo corazón. Me siento en casa. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues también de parte del Colegio de Médicos y Ginecobstetras del Estado de Jalisco, reiteramos el agradecimiento por esta participación. Y pues la misma pregunta que yo les hice al principio, tuve yo una falla de conexión, esas pues están fuera de nuestro alcance, que me preguntaban qué hago. Ahora, aquí donde estamos ubicados, donde están las oficinas del colegio, está lloviendo muy fuerte. Entonces, también eso a veces interfiere con las señales, pero las conexiones pero obviamente ya muy claro lo expuso, ya pienso que ese punto queda muy bien explicado. Esas cosas pues no son para una urgencia, ¿verdad? Obviamente son para otro tipo de situaciones. Pues les agradezco, licenciado Abraham, licenciado Fabi, les agradezco a todos los que nos siguieron, a todos los que continúan conectados con nosotros en Facebook Live. Los invito también al equipo de Medical Legal Center a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Colegio de Médicos y Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Les invito a todos también a visitar nuestro canal de YouTube, donde realmente esta sesión, como todas las anteriores que hemos tenido en por esta vía, están ahí grabadas, y los invito también a visitar nuestra página www.colfinjal.com. Los invito también en todas las redes sociales, en Instagram, a que nos sigan, donde estamos ahí pues tratando de mantener a la vanguardia a todos nuestros colegiados. Hay que decir, gracias a todos, y su asistencia, por favor, existe el link, nomás presionarlo y llenar sus datos. Buenas noches, estamos al pendiente y sí, continuando la actualización por estas vías. Hasta una próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.
Listo, ya estamos fuera del aire, doctora. Ay, qué bueno. Oye, Marco, ¿Falló mucho? No, pero muy bien, doctora. muy bien, muy bien. Oye, yo iba bien desconectada. No inventes. Es que se vino terrible la lluvia, doctora. Lo que podemos hacer, doctora, bueno, que estén interesados en lo del expediente clínico electrónico, que nos permita la información de los, mandarles un correo a los colegiados para quien quiera conocerlo, dar una prueba sin ningún compromiso. ¿Cuál le Muy mando bien, la podemos, información? o que tú le mandes la información a Carmen, ella tiene la base de todos y ella puede mandar ese correo, ¿verdad? Ah, perfecto, doctora, por si alguien queda Te interesado. Pues, coordinas con ella, ya. perfecto. Y el licenciado ya se desconectó, se fue corriendo. Aquí dijo, ya no anda. se aguantó. Silvana, ahorita le hablamos. Ahorita le hablamos. Ahí Como... está. Aquí estoy. De hecho, aquí está la parte de atrás. Pintaron este mural muy bonito. Miren, la sala de capacitación. Y el licenciado Abraham está transmitiendo. Más que nos dividimos por lo mismo. Ya ve que luego el sonido se oye un poco extraño, pero aquí estamos. Aquí está el licenciado. Sí, aquí estamos. Quedamos. Aquí viene ya el licenciado. Hola, doctora Lili. Muchas gracias por todo, como siempre. Ya la agarré medio Licenciado, doctor José Luis, venga. Entonces el licenciado. Ay, licenciado, me desconectó el internet, yo que tengo los modems, pero yo creo que... doctor Patiño. Sí, vi que se desconectó al principio y dije, doctor Patiño, ¿cómo está? De repente dije, ¿qué pasó? ¿Se me perdió? Así es, pero pues son deja que me quito los AirPods, espérame, para que escuchen los doctores también. Que me sea para mandar información a los médicos. Doctor Patiño, ¿cómo está?